Gloria a Dios. Abramos nuestras Biblias en Hechos, un momentito. Hechos, capítulo 20. Gloria sea a Dios. Dentro de lo que estamos hablando, usted sabe que estamos hablando acerca de Romanos, ¿verdad? Y dentro de nuestra serie de Romanos nos hemos detenido en Romanos capítulo 8, apenas en el verso 1, y estamos hablando acerca de no más condenación, libres de toda condenación, la importancia de entender que usted es la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ahora, a veces eso suena como a tribunal, ¿no? Cuando uno dice, somos la justicia, y uno, cuando oye la palabra justicia, le viene a la memoria ese personaje, esa estatua con los ojos vendados, con una balanza en la mano, ¿verdad?, que representa a la justicia, ¿no? Entonces, entienda que cada vez que nosotros decimos que usted es justo, o cada vez que la Biblia dice que usted es justo, o cada vez que nosotros hablamos de justicia, por ejemplo, cuando vamos a 2 Corintios capítulo 5, verso 21, que dice que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Cada vez que usted vea la palabra que dice que somos la justicia de Dios, está hablando que usted tiene una posición correcta delante de Dios. Y nuestra posición correcta delante de Dios es gracias a lo que Jesús hizo. Amén. Es decir, usted y yo estamos bien delante de Dios, pero no por algo que nosotros hemos hecho, no por nuestras buenas obras, no porque nosotros hemos decidido portarnos mejor, no porque nosotros hemos decidido orar más o ir más a la iglesia o hacer buenas obras u obras de piedad. No. Usted y yo tenemos una posición correcta delante de Dios gracias a lo que Jesús hizo. Gracias al sacrificio perfecto de Jesús, usted y yo estamos bien delante de Dios. Es decir, usted está en paz con Dios. Diga conmigo, yo estoy en paz con Dios. Aleluya. Quiere decir que usted no tiene que tratar de ganarse el favor de Dios. No tiene que tratar de ganarse el amor de Dios. No tenemos que tratar de ganarnos la bendición de Dios. Usted ya está en paz con Dios. ¿Sí? Ahora, todo esto está basado en una gran realidad y dentro de poco quizá lo hablaremos más los domingos, pero Hechos capítulo 20 ¿lo tiene? Verso 32 dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios, y escuche bien, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Fíjese que dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder. Diga conmigo, la palabra de Dios es la palabra de gracia. Y diga conmigo, la palabra de gracia tiene poder. Aleluya. Gloria sea a Dios. A veces nosotros no hemos llegado todavía a alcanzar, y obviamente cada vez nosotros tenemos que ir creciendo más y más en revelación, creciendo más y más en conocimiento, pero todavía no somos conscientes de lo importante que es el mensaje de la gracia, el evangelio de la gracia, la realidad de la gracia de Dios a nuestras vidas. Escuche, nunca hablaremos suficiente de la gracia. Gracias por su entusiasmo. Nunca hablaremos lo suficiente de la gracia. ¿Sabe por qué? ¿Usted piensa que alguna vez que algún día será un buen día para dejar de hablar de Jesús? Nunca va a ser un buen día para dejar de hablar de Jesús. Siempre es bueno hablar de Jesús. Siempre es bueno transmitir el evangelio de Jesús. Déjeme decirle, la gracia es Jesús. Si siempre es bueno hablar de Jesús, siempre es bueno hablar de la gracia de Dios. Cuando a veces nos dicen, bueno, quizá usted abusa a la hora de predicar de la gracia, nunca se puede abusar de eso cuando nosotros estamos entendiendo que Jesús es la gracia. Entonces, nadie tendría problema que desde este púlpito se hable de Jesús. Por lo tanto, nadie debe tener problema que desde este púlpito se hable de la gracia. Aleluya. Ahora fíjese que la palabra de gracia tiene poder. Gloria a Dios. Tiene poder para sobreedificaros y tiene poder ¿para qué? Para que nosotros podamos caminar en la herencia que nos corresponde. ¿Sabe que usted tiene una herencia?
Escuche, no es tan importante, es importante, pero no es tan importante si yo tengo una herencia terrenal o física. Aquí lo importante es entender que Dios me ha dado herencia. Gracias a Dios por la herencia que mis padres puedan dejar, pero escuche bien, aquí lo que importa es, Dios me ha dado herencia. Hay familias que se pelean, hermanos que se pelean por la herencia de sus padres o por algo así, ¿verdad? Hay familias que se rompen por cosas así. Hoy decía mi frase... mi esposa, mi frase no, hoy decía mi esposa una frase, ahora sí, hoy decía mi esposa una frase que me ha gustado mucho, que decía, el dinero no tiene parientes, y eso es una realidad, ¿verdad? Entonces, hay familias que se pelean por esos temas, pero escuche bien, Dios le ha dado herencia. Usted tiene herencia en Cristo Jesús, y la herencia que Dios le ha dado es muy superior a cualquier herencia financiera o a cualquier herencia de propiedades que usted pueda tener. Su herencia es Cristo. Y por causa de estar en Cristo, usted está completo en Cristo. A usted no le falta absolutamente de nada porque usted está en Cristo. ¿Sabe que la herencia que Dios le ha dado es herencia de sanidad? Sus padres nunca le van a poder dejar una herencia de sanidad, pero Dios le ha dado una herencia de sanidad. Quiere decir que cada vez que usted sea golpeado por problemas de salud, usted tiene una herencia de sanidad. Gloria sea Dios. La herencia que Dios le ha dado es una herencia de bendición, es una herencia de protección. Sus padres no le pueden proteger, pero escuche, Dios le ha dado una herencia de protección. Aleluya, gloria sea Dios. Y cuando nosotros enseñamos acerca del amor incondicional de Dios, cuando nosotros enseñamos acerca del favor inmerecido o de la gracia de Dios, lo que estamos haciendo es transmitirle su herencia. Es decir, estamos llevándole a un lugar donde la persona no ignora acerca de la realidad de lo que Cristo pagó por nosotros. La obra completa de Jesús. Diga conmigo, la obra de Cristo Jesús fue una obra completa. Aleluya, gloria a Dios. Ahora volvamos a Romanos capítulo 8, por favor. Aleluya, Dios es tan bueno. Romanos capítulo 8, para poder seguir estudiando acerca de libres de condenación. Y hoy vamos a ver la parábola que acabábamos justo el miércoles pasado. Si usted recuerde, vamos a verla con más detalles, para que podamos ver algo muy, muy interesante. Romanos capítulo 8, algún día yo le aseguro que pasaremos del verso 1. Créame, soy una persona de confianza, míreme qué cara de buena persona tengo, créame. Llegará ese día, o no, pero si Jesús no viene antes, algún día leeremos el 2, y el verso 2 está muy bien también, y el 3 también, y el 4 también, pero ahora mismo estamos en el 1. Romanos 8, 1. Si quiere lo leemos igual, no hay problema, pero... ¿Lo tiene? Igual usted ya lo sabe de memoria, pastor, ya me lo sé de memoria, no hace falta ni que lo busque en la Biblia ya. Pero está bien saberse versículos como este. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y usted sabe, ya no hace falta repetirlo mucho, aunque yo estoy leyendo de la Reina Valera 60, yo me detengo aquí porque el original griego se detiene aquí también. Y si usted tiene otra versión, su versión se detendrá en ese momento, no añade nada más. Entonces, la realidad es que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Fíjese qué interesante es entender, cuando yo entiendo que estoy en Cristo, ya no hay condenación para mí. Aquí de lo que se... Ahora, mi pregunta es, ¿cómo yo logro estar en Cristo? O sea, ¿cuánto yo debo esforzarme? ¿Cuánto yo debo sudar? ¿Cuánto dinero debo de poner en la iglesia para poder estar en Cristo? ¿Nada? ¿Usted tuvo que poner dinero para estar en Cristo? ¿Usted tuvo que esforzarse mucho para estar en Cristo? No tuvo que hacer nada, simplemente tuvo que reconocer que éramos pecadores, tuvimos que reconocer, somos pecadores, necesitamos un Salvador, Jesús es nuestro Salvador y a partir de ahí estamos en Cristo. ¿Sabe qué es lo importante? Lo importante para el creyente no es trabajar para estar en Cristo, lo importante para el creyente es entender que ya está en Cristo. Y cuando la persona entiende que ya está en Cristo, no hay más condenación. Ahora, bueno, pero puede ser que yo me salga de Cristo. No, escuche, el problema no es que el creyente se sale de Cristo, porque el creyente no puede salirse de esa posición, porque no fue el creyente el que se puso en esa posición, Dios lo puso ahí. Amén, amén. Es decir, no fui yo quien me metí en Cristo, fue Dios el que dijo, por reconocer lo que has reconocido, ahora yo te pongo en Cristo.
Entonces, yo no puedo salirme de ahí, porque Dios me puso ahí. Pero el problema ya no es un problema de posición espiritual. Recuerde que hemos enseñado varias veces que nosotros somos seres espirituales, ¿verdad? El problema no es mi posición espiritual, el problema es mi posición mental. No se trata de que, ¿será que yo estoy en Cristo? No, escuche, usted está en Cristo sin ningún tipo de duda. El problema es que el creyente no entienda que está en Cristo. O que al creyente se le haya engañado de forma que a veces piensa que puede estar en Cristo y otras veces no está en Cristo. Entonces, mi mente me juega malas pasadas a la hora de decir, bueno, quizá ahora ya no estoy en Cristo. No, escuche, usted está siempre en Cristo porque Dios le puso ahí. Y a los que estamos en Cristo, dice la Biblia, que a los que estamos en Cristo ya no hay más condenación. No hay condenación para usted. Pero, pastor, usted insiste mucho en esto, ¿y por qué es tan importante? Escuche, es importante porque usted necesita entender que está en una posición correcta delante de Dios y que por lo tanto usted puede usar su fe siempre que quiera para poder recibir todo lo que Dios ha puesto a su disposición. No tiene que llegar a cumplir ciertos requisitos. No se trata de que usted tiene que cada vez hacerlo mejor, cada vez trabajar mejor. No, escuche, usted está en una posición correcta delante de Dios por causa de lo que Cristo hizo. Y ahora yo necesito entender eso para usar mi fe siempre que quiera. El problema es que se nos ha hecho creer que cuando fallamos o quizá no hemos orado lo suficiente, o no hemos meditado lo suficiente, o no hemos ido lo suficiente a la iglesia, o no hemos dado el suficiente dinero, se nos hace creer que entonces a lo mejor ya ni siquiera necesitamos usar la fe porque Dios ni nos va a responder, ni siquiera nos va a escuchar. No, escuche, su fe tiene que estar basada en Cristo. En lo que Cristo hizo. Y cuando yo me enfoco la fe en Cristo, yo me doy cuenta que por causa de lo que Cristo hizo, yo estoy en una buena posición y por lo tanto yo puedo usar mi fe para recibir lo que Dios ya ha querido darme. Escuche, cada vez que usted es golpeado por problemas de sanidad, usted tiene derecho, por problemas de enfermedad, perdón, usted tiene derecho a usar su fe para recibir sanidad. Cada vez. Pero quizá no he orado. No, escuche, no se trata de eso, se trata de Cristo. Se trata de que Jesús ya pagó por mi sanidad. Y si Él pagó por mi sanidad, yo puedo usar mi fe para eso. Yo puedo usar fe para recibir sanidad. Yo puedo usar fe para caminar en bendición. Yo puedo usar fe para entender que el favor de Dios está conmigo, sin sentirme condenado. Por eso es tan importante que usted no se condene. Pero por años la religión nos ha condenado. Por años la tradición nos ha condenado. Incluso, perdóneme, por años cuando nos hemos ido a un extremo con el mensaje de fe, nos hemos condenado pensando, no tengo suficiente fe. ¿Será que no tengo suficiente fe? ¿Será que tengo que trabajar más para que mi fe crezca? ¿Será que tengo que meditar más? No, escuche, no se trata de eso, se trata de no condenarme y entender. Es verdad que yo no soy perfecto. Nadie dice que sea perfecto. No trato de transmitirle a usted que yo soy perfecto. No, es verdad que no soy perfecto, pero entiendo que Cristo fue perfecto por mí. Y por lo tanto, cada vez que yo me acerque a Dios, yo no me voy a acercar a Dios pensando en Kenneth y en lo que Kenneth ha hecho. Yo me acerco a Dios pensando en Cristo y en lo que Cristo hizo por Kenneth. Entonces yo no pienso, oh mira, hoy me acerco confiado porque hoy he orado bien. Hoy he orado bastante. Oye, yo creo que lo he hecho bien. Modestia aparte. Creo que lo he hecho bien, creo que he orado bien. He orado en lenguas un buen rato, he sudado y todo orando. Escuche, yo cuando era adolescente pasaba tiempos eso fue hace 2 días, también ya se lo digo ahora, ¿no? Pero dejé la adolescencia hace un año, 6 meses debe hacer que dejé la adolescencia. El pavo lo tengo encima todavía, pero bueno, eso es otra historia. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo estaba en una iglesia donde las reuniones de jóvenes, tanta gente, ¿no?, que tiene sus reuniones de jóvenes y todas estas cosas, nuestras reuniones de jóvenes eran de intercesión, de oración. Oiga, yo le prometo, ahí está mi padre, yo le prometo, yo acababa con agujetas reales de orar. ¿Sabe lo que son agujetas? ¿Cómo se dice agujetas en su idioma, queridos? Agujetas es después de hacer mucho ejercicio cuando le duele el cuerpo. ¿Cómo se dice? ¿Cómo?
Matuca. Macuca. Ah. No, no es una contracción muscular. Es después de hacer mucho ejercicio, tiene como ese dolor. Que, por ejemplo, uno lleva mucho tiempo sin hacer ejercicio y de repente un día sale a correr y luego se nota al día siguiente que le duele todo. Exactamente. Aquí se llama agujetas. Y se quita con agua y azúcar, dicen. Pero el mejor remedio es seguir haciendo ejercicio, las cosas como son. Entonces, oiga, nosotros orábamos ahí en verano, me acuerdo, era un sudor y un griterío ahí, y charra, cata, 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 cata. Ahí estábamos. Y entonces, cuando yo me acerco a Dios, yo no me acerco pensando, hoy he orado bien. O no me acerco pensando, bueno, llevo ayunando 2 días, hoy puedo orar, hoy puedo acercarme a Dios. No, escuche, cuando yo me acerco a Dios, me acerco pensando, Jesús pagó para que yo tenga confianza al estar aquí en la presencia de Dios. Para empezar, recordemos esto, Dios está con usted siempre. Diga, Dios está conmigo siempre. El otro día me comentaban, ¿no? Y una persona le decía a otra, oye, este predicador es muy bueno porque él pasa tiempo con el Espíritu Santo. Y yo le dije, yo paso 24 horas al día con él, no creo que me gane. Son tonterías evangélicas, perdóneme. Para promocionarme como predicador o algo así. Escuche, el Espíritu Santo está conmigo 24 horas al día. Voy al lavabo con él, perdóneme. Voy 24 horas al día con el Espíritu Santo. Me siento a ver la tele y el Espíritu Santo está conmigo. Y con usted también. Y con ese predicador también, aunque quizá no lo sepa. Pero también está con él 24 horas al día. Escuche, nunca trato de relacionarme con Dios basado en lo que yo he hecho o en mis logros evangélicos. Trato de relacionarme con Dios basado en lo que Cristo hizo por mí. Por eso puedo entender más que no hay condenación para mí. No hay condenación para mí. La condenación es entender, es verdad que soy imperfecto y por eso estoy en Cristo, para que Dios me vea perfecto. Esa es la clave. Mientras yo permanezca en Cristo, Dios permanece viéndome perfecto. Por lo tanto, no puedo condenarme porque Dios no me condena. Y escúcheme bien, por favor, si Dios no me condena, me da igual lo que piensen todos los demás. Porque a veces la persona está pensando más en qué pensará el de al lado. Escuche, yo no estoy hablando de que no debo respetar a los demás y mucho menos... No, pero a veces la gente le da mucho valor a lo que piensan otros de uno. Escuche, y lo que importa aquí es qué piensa Dios de usted. ¿Qué es lo que piensa Dios de usted? Dios le ve perfecto en Cristo. Entonces nosotros nos miramos a nosotros mismos y decimos, yo estoy en Cristo. No se trata de mis logros cristianos, no se trata de mis logros de santidad, se trata de los logros de Jesús por mí. Esa es la clave. Por eso dice la Biblia que somos más que vencedores. ¿Se acuerda? Siempre nos contaron esa historia, no sé si será, será verídica, supongo, ¿no? De tantos y tantos boxeadores, pero ¿se acuerda ese ejemplo famoso del más que vencedor? La gente siempre dice que tenemos el ejemplo del boxeador y el boxeador se entrena para el ¿cómo se llama esto? El combate, perdón. Se entrena para el combate y cuando se sube al ring, oiga, el boxeador es el que está ahí dando golpes y recibiendo golpes también. ¿Alguna vez vio algún combate de boxeo? ¿O la película Rocky? Yo no he visto combates, pero he visto Rocky. No me gusta el boxeo, lo respeto, pero no me gusta. Pero sí he visto Rocky. Rocky sí, ¿qué quiere que le diga? Soy friki, ¿qué le vamos a hacer? Me gusta Rocky. Me gusta Rambo, me gustan esas cosas. Pero bueno, eso es otra historia. Entonces, he visto Rocky, y oiga, cuando acaba Rocky, la primera de Rocky, que tiene toda... Él ya es feo de por sí, pero encima se le queda la cara todavía peor. No, uno piensa, a lo mejor se le arregla con los golpes. No, le empeoró la cara, y ahí sí con la boca torcida empieza a gritar el hombre, y oiga, escuche, el boxeador recibe los golpes, y le giran toda la cara, pero uno de los dos gana. Ha recibido sus golpes, le han dado su buena paliza, pero al final acaba ganando el combate. Y usted lo ve que levanta las manos, todo victorioso, le dan un cheque y cuando llega a casa entrega el cheque a su esposa. Él es el vencedor, pero ella es más que vencedora. Porque sin recibir un solo golpe se lo va a gastar todo.
¿Está conmigo? Entonces ella se va contenta con su cheque, con su cara perfecta, y el otro tiene toda la cara deformada, y ahí se queda en casa sin poder gastarse un céntimo de lo que ganó combatiendo. Entonces, más que vencedora es ella. Esto es igual, escuche, Cristo sufrió por todos nosotros. Nosotros no recibimos ni un solo golpe y somos más que vencedores. Él venció por nosotros, Él pagó por nosotros, Él sufrió por nosotros, y ahora porque Él quiso, escuche, porque Él quiso, no porque nosotros lo merecíamos, no lo merecíamos, pero porque Él quiso, dijo, mi victoria es tuya. Yo he sufrido para que tú camines en absoluta victoria. Entonces, nuestro deber es caminar en esa maravillosa victoria que Cristo ganó por todos nosotros. Amén. Vayamos a Romanos, no, ya estamos en Romanos, a Lucas. Lucas, capítulo 18. Y vamos a entrar aquí en la parábola que vimos la semana pasada, si usted recuerda. Lucas, capítulo 18, vamos a leer del 9 al 14. Aleluya. Dios es bueno siempre. ¿Lo tiene? Lucas, capítulo 18, verso 9. En adelante, dice así esta parábola. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este, es decir, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora, escuche bien esto, creo que lo dijimos la semana pasada, pero se lo vuelvo a recordar. El pecado no es el enemigo de la gracia. La Biblia dice en Romanos que donde abundó el pecado, ¿qué sucedió? Sobreabundó la gracia. Amén. Entonces, si donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, quiere decir que el pecado no es el enemigo de la gracia. El pecado no es algo que pueda ser suficientemente importante como para que la gracia quede anulada. Escuche, no hay pecado, no existe pecado que la gracia no pueda superar. La gracia supera absolutamente todo pecado. No hay pecado insuperable para la gracia. Precisamente el pecado fue el motivo por el que la gracia vino. Porque este mundo estaba perdido, porque este mundo estábamos muertos, estábamos desamparados, estábamos sin Dios y sin esperanza. Entonces, por causa de la naturaleza del pecado que había en el ser humano, la gracia tuvo que venir. Y la gracia vino, la gracia se hizo carne en Jesús y la gracia pagó el precio absolutamente por toda la humanidad. Entonces, fue justamente el pecado lo que propició que la gracia viniera. En el momento que en el jardín del Edén Adán y Eva pecan, usted puede ver cómo Dios ya empieza a declarar cuál es su plan redentor que ocurrirá en el futuro. Entonces le dice a la mujer, le dice a la serpiente: vendrá la simiente de la mujer y pisoteará tu cabeza. Entonces Dios ya está hablando del plan redentor que va a venir después. Y la gracia aparece porque había pecado en el mundo y porque la gente necesitaba un Salvador. Por lo tanto, el pecado no es el enemigo de la gracia. Usted puede ver aquí cómo empieza esta parábola y dice el evangelista, en este caso Lucas, dice, perdón, a unos que confiaban en sí mismos
como justos. La traducción del lenguaje actual dice, Jesús les contó una historia a sus discípulos. Perdón, no, me he saltado el versículo 9. Una vez Jesús estuvo hablando con unas personas de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. Escuche, ¿sabe cuál es el enemigo de la gracia, por así decirlo? La autojusticia, la propia justicia. Es decir, pensar que yo ya soy lo suficientemente bueno. Fíjese cómo acaba la parábola. Jesús está relatándola y acaba diciendo, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Escuche, el problema del orgullo no es que la gracia no pueda perdonar el orgullo. No, la gracia perdonó absolutamente todo. El problema del orgullo es pensar que no necesito a Dios. Ese es el problema. El problema del orgullo es pensar que yo puedo llevar mi vida hacia adelante sin Dios. El problema del orgullo es pensar que yo puedo lograr cosas sin Dios, que yo puedo salvarme sin Dios. Fíjese que esta parábola, cuando Jesús empieza a relatarla, le está hablando a gente que confiaba en sí mismos y se creían justos en su propia justicia. Y escúcheme bien, nuestra propia justicia, dice el libro de Isaías, nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Es decir, usted y yo podemos hacer buenas obras. Todo ser humano tiene la capacidad de hacer buenas obras, ¿sí o no? Todo ser humano puede hacerlo. Todo ser humano puede ayudar a alguien en un momento difícil. Todo ser humano puede, qué sé yo, lo que se le ocurra, puede comprarle comida a alguien. Todos podemos hacer buenas obras. Y de hecho, sería maravilloso que nosotros funcionáramos y camináramos en buenas obras. Ahora, el creyente debe ser una persona que camine en buenas obras. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque representamos a Dios. Dios es bueno. Amén. Y la Biblia dice en Efesios que nosotros hemos sido salvados para caminar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Pero lo que nosotros necesitamos entender es que jamás nuestras buenas obras van a justificarnos. Es decir, nuestras buenas obras no producen justicia en nosotros, sino que la justicia que hay en nosotros produce buenas obras. ¿Está conmigo? Repito, nuestras buenas obras no producen justicia en nosotros, la justicia viene gratuitamente de parte de Dios, pero la justicia que hay en nosotros produce buenas obras. Tampoco entender gracia, y no me quiero detener aquí, pero entender gracia tampoco significa, bueno, como yo estoy bajo la gracia, yo me cruzo de brazos y hago lo que quiero y vivo como quiero y ya está. No. Entender gracia es entender que por causa que he sido justificado, por causa que he sido perdonado y por causa que he sido bendecido, ahora yo tengo la capacidad para hacer buenas obras con los demás. Yo tengo la capacidad de llevar a cabo buenas obras y de bendecir a otros de forma que antes no podía hacerlo. ¿Está conmigo? Entonces, fíjese que dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Fíjese que orar no está mal. Diga conmigo, orar no está mal. No está mal orar. Es bueno orar. Diga conmigo, es bueno orar. Está bien. Es bueno que ese concepto lo tengamos claro. Uno era fariseo y el otro era publicano. Recuerde, 2 tipos de personas cuando Jesús caminaba en esta tierra. Uno, los fariseos, aquellos que se creían muy buenos y que pensaban que Dios estaba de su lado por lo buenos que eran. Segundo tipo de personas, alguien como el publicano, aquellos que se sabían tan pecadores que ni siquiera se atrevían a acercarse a Dios porque sabían que eran muy pecadores y pensaban que Dios nunca iba a estar de su lado, Dios nunca iba a favorecerles. Aquí tenemos los 2 tipos de personas. Y entonces viene el fariseo puesto en pie, lo cual, ¿qué significa? Significa posición de orgullo. Posición de orgullo. ¿Alguna vez ha visto cuando usted ha reñido a sus hijos o algo? Que, por ejemplo, a veces cuando nosotros llamamos la atención a nuestro hijo, Leighton lo hace más que Lian en esta edad, y usted puede ver que él de repente se pone así, todo recto y todo tieso así, desafiándole. ¿Esa es una posición de qué? De orgullo. Yo tengo razón y tú no la tienes. Entonces yo cuando
un niño ahora tiene 10, pero de 9 años me desafía de esa forma, yo me pongo muy nervioso. Entonces yo le digo a la madre, encárgate tú porque yo mejor no me encargo. Pero es una posición de orgullo. Dice que este hombre estaba puesto en pie, y escuche bien esto, oraba consigo mismo. ¿Con quién oraba? Consigo mismo. No dice que le oraba a Dios, dice que estaba orando consigo mismo. Él pensaba que estaba orando con Dios. De esta manera, Dios, esta no es una buena forma de empezar una oración, ya se lo digo ahora, por si tenía dudas. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Déjeme decirle algo, la única diferencia, gran diferencia, maravillosa diferencia, pero escúcheme bien, la única diferencia entre nosotros y aquellos que no han creído en Jesús es Jesús. Nada nuestro, solo Él. Nosotros no somos mejores porque vamos a la iglesia. Nosotros no somos mejores porque oramos. Nosotros no somos mejores porque leemos la Biblia o porque quizá podemos dar diezmos y ofrendas a Dios. No, escuche, lo único que nos diferencia se llama Dios. Se llama Jesús. Es una gran diferencia, pero ¿se da cuenta que no podemos llevarnos mérito nosotros? No es mérito nuestro, es Dios. Entonces yo no puedo creerme mejor o superior a los demás. No somos superiores a los demás. Somos igual que los demás. Éramos pecadores igual que los demás, pero ahora hemos sido hechos la justicia de Dios por causa de la gracia de Dios. Y por causa del amor incondicional de Dios, y aún más, cualquiera puede llegar a ser un hijo, una hija de Dios, cualquiera puede llegar a ser la justicia de Dios en Cristo Jesús, solamente necesitan poner fe en Jesús, nada más. Pero este hombre dice, bueno, yo doy gracias que no soy como el resto de los humanos, no soy como todos los demás, todos los ladrones, etcétera y etcétera, y entonces dice, ¿por qué? ¿Por qué no soy como ellos? Está claro. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Es decir, esta persona se acercó a Dios únicamente pensando en sí mismo. Y esto es muy importante. Querido, querida, estamos enseñando acerca de no más condenación. Usted no debe condenarse, pero escúcheme bien. Una clave para no condenarnos es entender que estamos en Cristo y por lo tanto, es no enfocarme en lo que yo hago, sino en lo que Jesús hizo por mí. Esto es muy importante. Es decir, yo no me condeno. ¿Por qué no me condeno? Porque yo no baso mi vida cristiana en lo que hago, sino en lo que Jesús hizo. ¿Por qué? Porque puede ser que un día no ore, puede ser que un día no ayune, puede ser que un día, no, por lo que sea, un mes, de repente, da igual el motivo que sea, no he entregado mis diezmos a Dios. Puede ser que un día falte a la iglesia. ¿Alguna vez le pasó? ¿Alguna vez faltó a la iglesia? Entonces, si yo me acerco a Dios pensando, o si son esas cosas las que me otorgan derecho delante de Dios, ¿qué ocurre cuando no las cumplo? Si son esos detalles los que me hacen poder presentarme delante de Dios y los que van a hacer que yo pueda caminar en sanidad, ¿qué ocurre cuando no lo hago? Si yo pienso y cometo el error de pensar que Dios está preparado para sanarme mientras yo oro, mientras yo medito, mientras yo voy a la iglesia, mientras yo voy dando mis diezmos y de repente voy bien en el camino, voy orando, no falto a la iglesia, esto y lo otro, y estoy ahí creyendo a Dios porque Dios me va a sanar y de repente un día por lo que sea, no voy a la iglesia, ¿qué ocurre ahí? Entonces es como que tengo una imagen de que Dios está en el cielo y dice, ahí te la envío, vas bien, te la envío, vas bien, y de repente fallo a la iglesia y Dios dice, ay, justo te la iba a dar, te faltaba un día de iglesia, si llegas a ir hoy a la iglesia, estás sano totalmente, pero justo no has ido hoy a la iglesia, me la guardo otra vez. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, yo estoy basado en todo lo que hago y pienso,
tengo derecho a recibir de Dios porque estoy orando. Tengo derecho a recibir de Dios porque estoy confesando la palabra. Tengo derecho a recibir de Dios porque soy un buen diezmador. Tengo derecho a recibir, escuche, tengo derecho a recibir de Dios porque estoy en Cristo. No es por cuántas cosas yo hago. Ahora, no me malentienda, por favor, la vida de fe es importante. La vida de fe es importante, pero no para que Dios me dé algo. La vida de fe es importante porque se supone que soy creyente. Orar es importante, pero perdóneme, ¿usted cree que Dios escuchó la oración de este hombre? Entonces, no se trata de que orar sea importante, se trata de que orar bien es importante. Porque, escuche, puede haber una persona que ore 2 horas mal y puede haber otra persona que ore 15 minutos bien. ¿A quién piensa que Dios va a escuchar? Entonces tenemos a un creyente que ha perdido 2 horas de su tiempo aparentemente orando y tenemos a un creyente que ha orado 15 minutos pero ha orado bien. ¿Por qué ha orado bien? Porque ha entendido quién es en Cristo Jesús y ha entendido para qué sirve la oración. Y ha entendido que la oración no se trata de batir mi récord de horario. Oh, voy a ver si hoy oro más. Oh, voy a ver si hoy oro más. ¿Para qué sirve orar más? ¿De qué sirve batir mis récords de oración? No, escuche, se trata de entender, yo estoy en Cristo y por causa de estar en Cristo, Él ha hecho que yo esté bien delante de Dios. No soy yo, no son mis obras, pero de repente luego tenemos a la otra persona, un publicano, alguien que todo el mundo odiaba porque le robaba dinero. ¿Y a quién le gusta que le quiten dinero? ¿A usted le gusta que le quiten dinero? No. Y esta persona, odiado por todos, estando lejos. ¿Por qué estando lejos? Porque no se creía merecedor. No se veía merecedor. Soy pecador. Su mentalidad era, soy pecador. Soy pecador. No sé cómo Dios va a reaccionar ante esto. No sé cuál va a ser la reacción de Dios porque sé que soy una mala persona. Sé que no merezco nada de parte de Dios. Estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Ahora, por favor, recuerde esto, esta oración está siendo relatada por Jesús, por lo tanto el nuevo pacto no está en marcha todavía. El nuevo pacto no se ha puesto en funcionamiento. Él se acerca a Dios de la forma que él sabía. Pero aquí lo importante y lo que Jesús quiere dejar claro es, Dios no bendice a alguien basado en su propia justicia, en la propia justicia de la persona, sino que Dios bendice basado en lo que Jesús hizo por él. Entonces, escuche bien, ir a la iglesia es importante. Ir a la iglesia es muy importante. Muy importante. Orar es importante. Ayunar es importante. Meditar en la palabra es importante. Pero escuche, yo necesito entender que ninguna de esas cosas me dan derecho a algo delante de Dios. Ninguna de esas cosas hacen que yo vaya sumando puntitos y que cuando llego a 100 puntos ya merezco una sanidad para un resfriado. Ninguna de esas cosas hacen que yo vaya sumando puntitos y que conforme yo vaya sumando puntitos, cuando llegue la hora de presentarme ante el trono de Dios, de repente Él va a ir contando los puntos y si llego bien y si no llego, pues mal, mal. No, escuche, yo necesito entender que todo lo que tiene que ver respecto a Dios hacia mí está basado en lo que Jesús hizo por mí. Y no en lo que yo haga por Él. Por eso es tan importante que usted entienda, en esto consiste el amor. No en que nosotros le amamos a Él, sino en que Él nos amó primero. Aleluya. La gente dice, oh, tenemos que amar a Dios. Tienes que amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo. Escuche, no se puede. No se puede. Usted trate de intentarlo, no va a poder. Y perdóneme, si alguien me dice, yo amo a Dios de esa manera, yo digo mentira. No se puede.
Nadie puede amar a Dios así, y Dios lo sabía, querido, querida, porque eso es ley. ¿O no, pastor? Eso lo dijo Jesús. Eso es ley. Jesús dijo, en esto se resume la ley. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. No se puede. Pastor, ¿usted no ama a Dios así? No, y nunca lo haré. ¿Y usted tampoco? Oh, pastor, yo amo a Dios con todo mi corazón. Bien, le creo. Amo a Dios con toda mi mente. Ya no le creo. 24 horas al día usted piensa en Dios. Nunca piensa en su esposa, nunca piensa en sus hijos, nunca piensa en el trabajo, nunca se preocupa. Nunca piensa en que tiene que pagar esta factura o la otra. ¿Estás 24 horas al día pensando en Dios? No, pues entonces ya no. Pero precisamente, como eso es ley, y él sabía que nosotros nunca íbamos a poder lograrlo, para eso vino Jesús. Él fue el único que cumplió con ese requisito. Entonces, por causa de estar en Cristo, yo puedo decir que gracias a que Jesús amó a Dios de esa forma, Dios me ve a mí de la misma manera. Pero escuche, el amor consiste en entender que Dios me ama a mí primero. Él me amó primero. Este hombre, ahora, usted dice, bueno, pastor, pero porque eso era un fariseo. No, escuche, perdóneme, hay gente, cristianos, evangélicos, pentecostales, que actúan de esta manera. En una ocasión, un hermano se acercó a mí, yo sabía que estaba con asuntos de trabajo, esto y lo otro, y le dije, bueno, ¿te ha salido algo tal? Me dijo, no, pero yo ya oré al Padre, y yo le dije al Padre, tú sabes que yo te sirvo, tú sabes que yo te honro, tú sabes que yo esto, tú sabes que yo lo otro, y yo, entonces el Padre me va a responder porque el Padre, Dios es mi Padre, perdóneme, pero yo sé que Dios es mi Padre, pero entonces me presenté delante del Padre, recordándole todo mi buen currículum. No, escuche. Hoy escuchaba a un hombre de Dios maravilloso y él decía, hay mucha gente que cree en la gracia. Muchos creen en la gracia, pero pocos creen solo en la gracia. Muchos creen en Jesús, pero pocos creen solo en Jesús. La mayoría creen en Jesús y algo más. Sí, yo creo en Jesús, pero tenemos que vivir en santidad, dicen algunos. Sí, yo creo en Jesús, pero si uno no ora y no ayuna, si uno no diezma, Dios no abre las ventanas de los cielos, dicen otros. Sí, yo creo en Jesús, pero si uno no va a la iglesia, Dios no lo va a bendecir. Entonces no está creyendo solo en Jesús. Está creyendo en Jesús más su oración. Jesús más su diezmo. Jesús más su asistir a la iglesia. No, escuche, no se trata de Jesús más algo que yo hago, se trata de Jesús y Jesús y Jesús y nada más que Jesús y todo lo que Jesús hizo y solo lo que Jesús hizo para mí. Oh, pero pastor, nosotros tenemos que hacer algo para Dios. Sí, pero lo que hacemos para Dios no es para ganarme algo de Dios, ni es para que Dios me bendiga, es porque soy su hijo y yo decido caminar como Él quiere que camine, sabiendo quién soy en Cristo. Pero pastor, hay que ir a la iglesia. Sí, ya le digo, como pastor me encanta que usted venga a la iglesia, pero no voy a la iglesia para quedar bien con Dios, voy a la iglesia porque amo a Dios. Y como amo a Dios, me gusta escuchar su palabra. Y cada vez que tenga oportunidad de sentarme a escuchar su palabra, me voy a sentar a escuchar su palabra porque amo a Dios. Esta persona, cuando se presentó delante de Dios, se presentó pensando en sí mismo. El publicano, cuando se presentó pensando, no tengo posibilidades, pero me voy a humillar, no voy a
tratar de exponer mi currículum porque no tengo currículum. Y eso es lo maravilloso, cuando no hay currículum. No tengo currículum, no tengo nada que decir bueno de mí. Solo reconocer quién soy. Soy pecador y necesito un Salvador. Y nosotros somos igual. Ya no somos pecadores porque ahora somos la justicia de Dios, pero somos la justicia de Dios en Cristo. No en nosotros. Escuche, yo no soy la justicia porque oro mucho. Yo no soy la justicia porque medito mucho. Soy la justicia en Cristo. Cristo es mi justicia. Cristo es mi santificación. Cristo es mi redención. Cristo es mi sabiduría. Dice 1 Corintios 1:30, si no recuerdo mal. Base toda su vida cristiana en la obra completa de Jesús. Y entonces usted va a caminar libre de condenación. ¿Por qué? Pero, pastor, ¿dejaré de cometer errores? No, cometeremos errores, pero estaremos libres de condenación porque no nos basamos en nuestra vida, sino en la vida de Cristo en nosotros. Pero usted va a ver que conforme usted va entendiendo y va creciendo, en la realidad de que base toda su vida en la obra completa de Jesús, usted va a ver que cada vez va a vivir mejor. ¿Sabe por qué? Recuerde, el que cree bien, vive bien. Entonces, cuando usted cree correctamente, usted va a vivir correctamente. Jamás la persona que cree correctamente va a vivir peor. No, el que cree correctamente va a vivir correctamente. El viernes leíamos el testimonio de una persona en el discipulado y esta persona decía que había vivido una vida desordenada, experimentado ciertas cosas en su vida, pero de repente esta persona dice, hasta que descubrí el mensaje de la gracia y del amor incondicional de Dios hacia mi vida, y ahí cambió. Y ella dijo, era una mujer, y ella dijo, cuando yo nací de nuevo, yo no cambié al momento. Fui dando pasos de cambios, pero llegó un punto donde todo el mundo vio que algo había sucedido en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque cuando la persona empieza a creer correctamente, acaba viviendo lo correcto. Es tan sencillo como eso. Por eso mi trabajo como pastor no es decirle a usted lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Oh, no haga esto, no haga aquello, no haga lo otro. Viva en santidad, viva en santidad, viva en santidad. Entonces hay reuniones de jóvenes y les dicen a los jóvenes, jóvenes, no vean pornografía, jóvenes, no se metan en las redes sociales. Oiga, si usted va a predicarle a un joven que no se meta en las redes sociales, va a ser uno de los mensajes más fracasados que va a haber en la historia de la humanidad del predicador. Me gustaría luego, al salir, a la semana, preguntarle a cada uno de esos jóvenes que escucharon a ese predicador, no te metas en redes sociales, preguntarle, ¿cuánto le hiciste caso al predicador? ¿Has dejado Facebook desde que escuchaste al predicador? Usted le va a decir a un joven que deje Facebook y escúchese, es como que se transforma en lobo, ¿me entiende? O sea, que deje el WhatsApp o que deje de chatear y los jóvenes como que le salen colmillos y se le ponen los ojos rojos. ¿Pero qué me está contando? ¿No? Se los va a poner en contra. Entonces, mi trabajo como pastor no es decirle, deje de hacer esto, deje de hacer aquello, no haga lo otro. ¿Sabe por qué? Porque la ley le da fuerza al pecado. Eso dice la Biblia. El poder del pecado es la ley, dice Romanos. Usted tiene los predicadores que le predican a los jóvenes, dicen, jóvenes, manténganse puros sexualmente, no mantengan relaciones sexuales antes de tiempo. ¿Y sabe lo que hacen? En el parking ya están manteniendo, ya están. No acabó el predicador de predicar y ya está embarazada la muchacha. Porque la ley le da fuerza al pecado. Mi trabajo no es decirle a usted lo que no debe hacer. Mi trabajo es que usted entienda y crea correctamente. Y si usted cree correctamente, usted va a vivir correctamente. ¿Sabe lo que necesita la iglesia?
¿Sabe lo que necesitan los jóvenes, la iglesia, todos en general? Necesitan entender que Dios les ama como nadie les ama. Y cuando se sientan amados por Dios, van a querer vivir para Dios. El problema es que nosotros queremos decirle a los jóvenes o a los creyentes que tienen que vivir para Dios y que tienen que amar a Dios, pero no les enseñamos que Dios les amó primero y que Dios entregó su vida por ellos primero. Entonces, cuando la persona entiende cuánto Dios me ha amado, es cuando la persona va a empezar a decidir, yo quiero vivir para ese Dios. Yo quiero devolverle un poquito del amor que Dios me entregó, quiero devolverle a Él. Por eso, querido, querida, cuando usted recibe el mensaje correcto, cuando usted recibe la enseñanza correcta, usted empieza a pensar correctamente, usted empieza a creer correctamente, usted va a vivir correctamente. Cuando usted piensa libre de condenación, usted va a vivir libre de condenación y por lo tanto usted va a disfrutar de su vida cristiana. ¿Sabe por qué? Porque la vida cristiana fue diseñada para disfrutarse, no fue diseñada para sufrirla. Oh, hay que ir a la iglesia, qué sufrimiento, hay que volver a la iglesia otra vez, a escuchar a ese predicador pesado otra vez. No, la vida cristiana, ¿sabe para qué es? Para disfrutarla, para disfrutarla. Esto no es una religión, usted ha sido creado para tener una relación con el Dios vivo, y una relación real, una relación verdadera. Amén. Póngase de pie, por favor. ¿Aprendió algo hoy? Oh, gloria a Dios, Dios es bueno siempre. Maravillosa gracia de Dios. Cierre sus ojos si usted quiere. Padre, te damos gracias en esta tarde por la maravillosa revelación de tu palabra. Gracias porque podemos vivir libres de toda condenación. Gracias porque estamos basados en la obra completa de Jesús, en todo lo que Jesús hizo a nuestro favor. En todo ese pago, sufrimiento, en la vida entregada por amor a cada uno de nosotros. Padre, gracias. Gracias porque entendemos que no nos acercamos a ti confiados en nosotros mismos, sino que nos acercamos a ti confiados en Cristo Jesús. La fe puesta en Jesús, nuestra mirada puesta en Jesús y no en nosotros mismos. Recibe absolutamente toda la gloria. Gracias, Padre, por cada persona que ha escuchado este mensaje o que lo va a escuchar. Gracias porque creo que este mensaje produce resultados en sus vidas y vidas son cambiadas por causa de tu maravillosa gracia. Recibe toda la gloria y toda la honra siempre en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria sea a Dios. Diga conmigo un fuerte amén.